A inicios de la década de los 80, justo cuando los demócratas pierden por primera vez la mayoría del Senado tras 26 años, es que nace la cadena de noticias Cable News Network, mejor conocida como CNN, fundada por el magnate Ted Turner, afiliado al Partido Demócrata. El empresario fue amigo personal de Fidel Castro y de hecho llegó a afirmar que la idea de convertir a CNN en la primera red global de televisión surgió tras un viaje suyo a La Habana, donde conversó con el exdictador sobre temas políticos. Después de ese revelador viaje, volé de regreso a casa con un nuevo deseo de entender más acerca de otras culturas y sistemas políticos y dispuesto a hacer lo que pudiera para incrementar la comunicación y el diálogo entre las naciones, relató Turner en su libro de memorias llamado Call Me Ted. Habiendo comprendido esto y tras ver el interés de Castro en CNN, me percaté que nosotros teníamos una real oportunidad para construir un negocio internacional de noticias, agregó y puntualizó. A partir de entonces empezaría a crecer en Estados Unidos y en otros países del mundo un canal con una marcada agenda izquierdista, con el propósito de impartir las doctrinas de Fidel y de llevar su mensaje al mundo. Gracias a la gran inyección de dinero de parte del empresario, CNN se convirtió en un fenómeno global. Actualmente sus señales distribuidas en cientos de países y hoy en día es considerado por muchos el aparato de propaganda del Partido Demócrata. Lo cierto es que con el nacimiento de CNN, las cadenas televisivas tradicionales comenzaron a perder audiencia. Las personas comenzaron a consumir cada vez más los noticieros sesgados de CNN, lo que a su vez obligó a la conservadora de la sociedad estadounidense a crear un medio de comunicación que pudiese combatir contra el de Ted Turner. Entonces nació Fox News, el 7 de octubre del 96, y desde entonces se ha convertido en el referente para el bando republicano. La llegada de CNN a Estados Unidos cambió la forma de hacer y ver televisión informativa, marcada con un sesgo ideológico. Desde entonces han ido proliferando los medios alternativos con cada vez mayor pronunciamiento hacia los extremos, e incluso otros medios tradicionales también han ido tomando cada vez más posturas marcadas, con claro sesgo ideológico. A la izquierda, defendiendo posturas socialistas y progresistas, se han establecido el New York Times y el Washington Post, y hacia ese costado también han tirado los anteriores medios centristas, como es el caso de ABC, MSNBC, CBS y los canales para el público latino, Univision y Telemundo, mientras que a la derecha del espectro resalta como referente solitario Fox News, al que se han sumado diversos medios alternativos que no tienen tanta penetración y no son tan conocidos dentro y fuera de Estados Unidos, como es el caso del New York Post, Breitbart, The Washington Examiner, The Daily Caller, entre otros. A partir de entonces, los medios de comunicación estadounidenses han tomado cada vez posturas más radicales, pero una vez más surge la misma pregunta: ¿se tornan radicales los medios para agitar la política o es la política que ha ido agitando los medios de comunicación? Durante los últimos 4 años, probablemente más del 90% de los medios de comunicación han ido despotricando contra la mitad de los estadounidenses que son representados por el Partido Republicano. La cultura de cancelación ha escalado de una forma impensada. Hoy decirse conservador abiertamente puede provocar no solo insultos y golpes, sino incluso despidos y pérdidas de oportunidades educativas y laborales. En el bando contrario, muchos de los denominados progresistas, que dicen querer igualdad, aplican sus principios solo para quienes piensen como ellos. Sus contrarios merecen ser golpeados, insultados e incluso quedarse sin trabajo ni sustento, pues sus creencias políticas son intolerables. Así ha ido escalando. Ya el presidente de los Estados Unidos es abiertamente censurado en todas las grandes cadenas de comunicación, con pequeñas excepciones. Sus tweets y sus posts en redes sociales son etiquetados y borrados por contener supuestamente declaraciones falsas, y quienes determinan la falsedad son los mismos medios que a diario le censuran. Esto mismo ha ido ocurriendo con todo el que respalde la causa conservadora en Estados Unidos. Mucha gente parece no comprender lo que ha venido sucediendo. Algunos apoyan la censura y el rechazo absoluto hacia la tendencia contraria, sin entender cómo y en dónde puede desembocar todo. Otros apoyan precisamente porque saben que esto puede terminar con su bando sometiendo al otro. Se llaman antifascistas mientras aplican cada principio del fascismo, y mientras lo hacen se creen moralmente superiores. Revisando la historia se entiende que el asesinato de los judíos por parte de los nazis inició con el discurso peyorativo en su contra, con su disminución como seres humanos, en la transformación de los mismos en los culpables de todas las desgracias. Así de a poco los miembros del partido empezaron a considerar que era necesario hacer justicia, había que acabar con el mal. Al principio fue violencia selectiva, linchamientos, saqueos, después el monstruo empezó a crecer, comenzó a transformarse en política de Estado. La persecución se ordenaba, promovida y festejada desde las oficinas del Führer. De a poco la desnaturalización del judío permitió que se les pudiera torturar, y cuando empezaron a morir por las torturas, los nazis descubrieron que 1, 2 o 3 muertes no era tan grave. Entonces pasaron a ser 100, luego 1000, en un abrir y cerrar de ojos los judíos tenían menos derechos que un animal, y empezaron a ser salvajemente asesinados por millones. Hoy en día, los conservadores estadounidenses perdieron el derecho a voz en los grandes medios de comunicación.
Según la prensa, Trump y sus seguidores son los culpables de todas las desgracias del país. Llevar una gorra roja con la insignia de MAGA ya es razón suficiente para ser atacado y violentado. En CNN y el New York Times dirán que eso es una protesta pacífica. La narrativa se hace uniforme. Más de la mitad de estadounidenses van a tomarse cada vez con más libertades las protestas pacíficas. Los golpes y saqueos del pasado pueden transformarse en disparos y asesinatos en masa, y si las cadenas televisivas vuelven a repetir que es solo una protesta pacífica, pues la gente continuará asesinando de manera pacífica, al que no se adhiera a la causa progresista del momento. La pregunta es cuándo va a parar, o mejor dicho, ¿va a ser capaz de detenerse?